Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Pues hoy vamos a continuar la segunda parte del programa que el domingo anterior tuvimos el gusto de tener con el doctor Osvaldo Mazariegos. Y no necesita presentación, ya conocen ustedes muy bien, ha contribuido tanto con Acción Positiva, que verdaderamente es parte de este programa y es parte de la Acción Positiva. Vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado. Y las últimas palabras que decía el doctor Mazariegos se refería a la pregunta que yo le hice para empezar. ¿Cuál es esa visión que tiene un guatemalteco viviendo afuera de este país de lo que está sucediéndonos acá a nosotros? Entonces, Osvaldo, bienvenido de nuevo a Acción Positiva. Te invito a que sigamos adelante con la segunda parte de nuestro programa. Y mencionaba pues lo que tú decías al final, que cuál es esa visión, percepción, sentimiento de un guatemalteco viviendo afuera de su país y viendo lo que está pasando acá. Sí. Te decía yo, es una percepción que da tristeza y preocupación. Pero inmediatamente yo utilizaría un poema de Asturias, Miguel Ángel Asturias, que soñaba con Guatemala. Y lo dijo, ya imagínate tú hace cuánto tiempo, en Guatemala solo se puede vivir borracho. Es decir, lo impactante que en aquella época... Eso está en el señor presidente, sí, ¿verdad? Lo impactante que en la época de Juan José Arévalo había de Guatemala y la podredumbre del gobierno de Manuel Estrada Cabrera, el bolitero, porque era un vendedor de bolitas de dulces, ¿no? Y a la mamá le llamaban la bolitera. Ahí ya había una corrupción y un desajuste tremebundo en lo que era la política y el gobierno de Guatemala. De manera que siempre ha existido. Hay una escuela nueva, la psicogenealogía, en la que dice que nosotros somos tributarios de nuestro pasado. Pero no estoy hablando del pasado directo con nuestros padres, aunque también esto influye, o de nuestra madre, nuestro padre, con el complejo de Edipo, sino de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 4, 5 siglos antes, ¿no? Y está el ejemplo de aquella señora que no quedaba embarazada, va a terapia con la doctora Anselen, que hace ese tipo de tratamiento. En un momento dado la paciente dice, porque mis familiares son militares, mi padre es militar, mi abuelo es militar, mi bisabuelo era militar, incluso tenemos miembros de la familia que participaron en las cruzadas. Entonces Anselen le dice, ¿usted leyó el libro de Ben Yalun, Las cruzadas vistas por un musulmán? Ella responde no. Entonces usted no sabía que los soldados de las cruzadas amputaban las manos y los pies de los niños árabes, ¿no? Ahora lo sabe. Se consiguieron a una mujer como pululan, y peor ahora en Francia, en París, árabe, aprendieron una canción de cuna en árabe, la cantaron y allí terminó la terapia. Al año, la doctora Anselen recibe una carta de la paciente diciendo, estoy embarazada. La doctora la desposeyó de un sentimiento de culpabilidad de varios siglos. Y ese problema de todo el mundo, de Guatemala, de Estados Unidos, de Francia. ¿Por qué está ahora ese problema tan grave que descomunalmente desarrolló Madame Merkel de Alemania? Porque es el resultado de todo lo que ha pasado siglos antes, ¿no? Cuando tú te recuerdas que Leopoldo II de Bélgica invadió el Congo belga, país grandísimo, 85 veces más grande que Bélgica. Con una riqueza minera muy grande y con riqueza agrícola. Y los hizo firmar documentos que ellos no sabían ni de qué. Y el resultado lo tenemos ahora, ¿no? Ahora es, en lugar de ser Europa la que invade África u otros países, o España, Guatemala, es al revés.
son los países africanos y los latinoamericanos los que invadimos Europa. En una forma diferente. En ¿verdad? una forma diferente, pero que lo tienen eso en el inconsciente colectivo. Eso es lo importante. Y el interés que despierta Guatemala, porque es muy linda, toda la gente que viene aquí, vinieron 5 colegas míos luxemburgueses encantados. Y todos los que vienen hablan de la belleza. Yo diría, yo he viajado un poco, diría que el lago de Atitlán es uno de los más lindos del mundo, que lamentablemente lo estamos destruyendo, lamentablemente. Bueno, destruimos Amatitlán, Ya porque Amatitlán está prácticamente perdido. Ahora pues viene Atitlán y prácticamente hay un reporte, Osvaldo, que dice que el 95% o más de las corrientes, cuencas de agua en Guatemala están contaminadas. Imagínate tú, ¿verdad? El otro día sacaban unas fotografías de la salida del Motagua hacia el Atlántico en Honduras, una cosa espantosa de basura. Es decir, nosotros prácticamente estamos destruyendo nuestro ambiente. Dentro de las veces que hemos estado contigo acá, una de ellas me recuerdo que tú expresaste algo cuando decías, mire, el ser humano básicamente es corrupto. Sí. Por naturaleza. Por naturaleza. Lo dijo Montaigne. Es ladrón, tramposo y mentiroso, por naturaleza. Pero también es producto de nuestra educación, porque si a uno lo enseñan desde niño a tener un tipo de conducta y de comportamiento, también se puede tener un tipo de adulto de conducta y comportamiento adecuados. Yo te quería, a propósito de la importancia que tiene nuestro país en Europa, dar el libro que mi hija hizo y se llama Los medios de comunicación frente a una difícil democratización. Análisis de un caso específico en América Latina, Guatemala. Y te lo entrego. Porque excelente. Ella estudió todo y hace propuestas, porque justamente he allí la importancia de la educación. Es de Nicte, nombre maya, porque mis hijas tienen nombres mayas, las 3 y mis nietos también. Entonces, la importancia de cuando uno es niño, de recibir una educación es determinante. Yo eduqué a mis hijas con el amor por Guatemala. Claro, repercute ahora, una es médica, su nombre es Ixchel, la diosa del parto de los mayas. Vino a hacer la práctica, tú autorizaste que lo hiciera en la Marroquín y en el Hospital La Esperanza. Así es, sí. Ixchel, tanto que el profesor de París le dice, pero ¿para qué ver ese país? Le dije, contéstale que los médicos de Guatemala son brillantes, que el doctor fue presidente de la Asociación Mundial de Radiología. Dile que vas a ir con Abraham García Kutzbach, que fue presidente de la Asociación Mundial de Reumatología, y con el profesor Herrera Llerande, así que no somos cualquier cosa. Creo que pero es el concepto que se tiene. Guatemala tiene brillantes profesionales, afortunadamente. Hemos hablado de tantos amigos que ahora están afuera, de tantos que siguen dando buen nombre a Guatemala. Y qué bueno que tengamos esa oportunidad, egresados de esta tricentenaria Universidad de San Carlos que tanto ha contribuido a nuestro país. Claro que pero sí. Mira, este libro me parece verdaderamente interesante. Lo vamos a buscar leer en lo posible porque está en francés, pero buscaremos la traducción. Pero lo vamos a traducir después. Ahora, cuando habla de los medios, ¿verdad, Osvaldo? Porque obviamente vivimos en una época diferente a la que nosotros nos tocó vivir, hemos sido parte de esos cambios, pero actualmente muchos de los ciudadanos, particularmente los millennials y la gente más joven, toda su información le llega a través de redes sociales. Y estas redes sociales en alguna forma son tan abiertas que también llevan muchas veces información que no es la correcta. Se necesita un buen análisis, un buen criterio. Sí. No sé exactamente el contenido del libro de tu hija,
pero estoy seguro que ella ahí lo enfoca. Sí. Pero ¿qué piensas tú de esto que actualmente los medios sociales son tan importantes? Tú ves que de repente sale un Twitter y ese Twitter recorre el mundo en cosa de segundos. Incluso el presidente Trump vive escribiendo cosas ahí que un poco como habla nuestro presidente, también a veces pone cada cosa ahí que todo el mundo se queda sorprendido. Pero ¿qué piensas tú realmente de ese nuevo medio de comunicarse con sus grandes virtudes y sus grandes defectos? Es un medio delicado que a veces nos desinforma. Eso se llama, que lo dice mi hija, la desinformación. Uno está desinformado. ¿Cómo pasó con aquel periodista o presentador de radio que dijo que ya Miguel Ángel Asturias no valía la pena leerlo, que ya no era de moda? Grave, gravísimo error. Hoy más que nunca hay que leerlo. Es vigente, estamos prácticamente en lo mismo. Y no solo a él, también José Milla y Vidaurre, y Manuel José Arce, y Mario Montevorte Toledo, que son gente que nos dan un ejemplo y que nos permiten comprender mejor al país. Porque si alguien comprendía bien Guatemala, fue Asturias. Y en un poema precioso que se llama Letanías del Desterrado, porque fue desterrado, ¿no? Decía, y tú, desterrado, estar de paso, siempre de paso, no tener sombra, sino equipaje, estar de paso, siempre de paso. Besar a niños que no son nuestros, oír un nombre que no es el nuestro, dormir en lechos que no son nuestros, compartir amores que no son nuestros, y en hospitales que no son nuestros, curar de males que no son nuestros, que al fin y al cabo nuestro mal solo se cura con el retorno. Bueno, imagínate tú qué lindo, muchas gracias por compartirlo verdaderamente. Sí. Y lleva tantos mensajes. Mira, cuando por alguna razón estamos fuera de Guatemala por algún tiempo, empezamos a añorar todas nuestras cosas, ¿no? Siempre hablo yo con amigos que han hecho su vida afuera, afortunadamente poniendo muy en alto el nombre de Guatemala, y la mayor parte de ellos, yo diría el 99.99%, extrañan nuestras cosas. Tenía un tío que vivió muchos años afuera en una misión diplomática en tiempos de Ubico y alrededor de ello, y tuvo que estar casi 18 años fuera de Guatemala. Cuando regresa acá, dice, miren, yo nunca vuelvo a irme, porque ya pasé tanto tiempo afuera extrañando mis tamalitos, extrañando mis cosas. Bueno, a lo que voy es que Guatemala tiene tantas cosas tan buenas, Osvaldo. Es un país que tiene tantas riquezas. Cuando tú ves que hay países como Israel, quinta economía en el mundo, un país con una academia enorme, y tiene el tamaño de El Salvador, y la mitad de su territorio es el desierto del Negev. Sí. Y sin embargo esa gente, como dijimos una vez en este programa, hizo florecer el desierto. Nosotros con tantas bellezas naturales, con tantas tierras tan feraces, tan fértiles, ¿cómo es que no logramos verdaderamente hacer un país maravilloso para los que aquí viven? Si España, por ejemplo, una crisis enorme de calor recientemente, tú ves áreas muy áridas. Entonces, ¿cómo es que este maravilloso país, esta tierra de sol y de montañas y de tantas cosas bellas, no logramos hacerlo un país diferente? Por la falta de conciencia, porque no sabemos educar e inducir al pueblo a respetar la naturaleza, a amar el país. Y por la falta de unión. Esto me recuerda mucho el libro de Mao Zedong, que dicho sea de paso no era una mansa palomita, ¿no? Porque se cargó a 50 millones de chinos, y lo sabía, 50 millones de chinos. Imagínate, murieron. Bueno, Stalin como Stalin también tantos 50. Millones de rusos, ¿verdad? Stalin 50 millones y Lenin 10, o sea que eran también bastante agresivos y violentos, sobre todo Stalin, paranoico. Pero Mao Zedong hizo un libro que se llama el Libro Rojo, que era obligatorio para todos los soldados leerlo. Es pequeñito, es así, una cosita que se lee rápido.
Pero retuve dos cosas. Una, los norteamericanos son tigres de papel, lo dijo. Y otra, si los chinos deciden dar un taconazo al mismo tiempo, se oirá del otro lado del mundo, que es lo que está pasando. El simbolismo de la palabra, lo que uno, como decía el profesor Lacan, mi profesor, lo que uno dice y lo que uno quiere decir. Lo que él advirtió es que unidos los chinos dominarían el mundo y es lo que está pasando. Porque con toda franqueza dominan el mundo. Bueno, imagínate tú que 50 años después de Mao Zedong, pues los chinos ya no son los millones de este tiempo, ahora son muchísimos millones más. Un país con una tremenda potencialidad financiera y con una tremenda capacidad tecnológica, ¿no? Pero el mensaje final de él era: unidos podemos hacer las cosas y salir adelante. Uno de los grandes problemas que encontramos en Guatemala es un poco la falta de identidad. Los guatemaltecos verdaderamente como que no sentimos esa nuestra Guatemala. Exacto. La extrañamos, la amamos, pero al final como que no ponemos juntos todo eso y echamos para adelante con una sola misión, con un solo objetivo, hacer un buen país. Sí. Al revés, estamos disgregados, fragmentados, cada quien jalando por su lado y quejándonos de que no logramos caminar hacia adelante. Si yo te llevara a este paciente allá a tu consultorio, que me recuerdo está amueblado con muebles guatemaltecos, sí, con maderas preciosas de Guatemala, sí, y es pues ahí sí que un reconocimiento a tu amor a esta patria, ¿cómo tratarías a este paciente? ¿Cuál sería la forma diagnóstica de entrarle? Lo primero que yo haría es escucharle, como dijo Gregorio Marañón, neurólogo y escritor: escucha a tu paciente, él te dará el diagnóstico. Lo segundo es que no hay, también Gregorio lo dijo, no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, cada quien vive su enfermedad diferentemente. Un cáncer es diferente para una persona que para otra, un dolor de cabeza es diferente, unos lo tratan de una manera y otros diferentemente, ya sea con hielo o con antidolores, etc. Es importante que desde niños desarrollemos el amor por el lugar donde hemos nacido. Yo lo hice con mis hijas. En primer lugar les puse nombres mayas. Nosotros tenemos la dicha y el orgullo de estar en el centro de la grandiosa civilización maya. Lo dijo Sylvanus G. Morley en la página 500. La más grande civilización no dijo de América Latina, dijo del planeta. Imagínate. Entonces tenemos detrás de nosotros, en nuestra cultura, tenemos la civilización mejor desarrollada del mundo. Y no lo sabemos. Entonces nuestra bueno, y se menciona superficialmente, se repite constantemente, pero verdaderamente no la conocemos a fondo, ni somos orgullosos verdaderamente de ella, pues se menciona turísticamente, mire que los mayas, pero creo que verdaderamente muchos guatemaltecos ni la conocen, ni la aman, ni la valorizan como debe ser, como tú mencionas ahorita, pues, sí, ¿verdad? Sí, ni la mencionan, pero es interesante, si tú educas a mis hijas, yo les puse nombres mayas, les hablaba de ello, y la médica vino aquí, la arquitecta hizo su tesis sobre la arquitectura sacerdotal maya, sacó un premio, y mi hija, que es periodista, hizo este documento. Pero tú mencionas algo muy importante, fue un esfuerzo tuyo, sí, familiar, el verdaderamente trasladar a nuestras familias, a nuestros hijos, ese amor por este país, exacto, ¿verdad? Lo cual, desafortunadamente, yo creo que se ha perdido mucho en Guatemala. Toda esta falta de identidad que hemos tenido, imagínate tú que cuando en 15 de septiembre de 1821 nos independizamos y 5 meses después el señor Gavino Gainza decide, él por sus pistolas, como se podría decir, anexarse a México sin consultar al pueblo, pues como que volvemos a perder identidad, ¿no? Éramos colonia, de repente somos parte del imperio y prácticamente a lo largo de la historia Guatemala
no ha desarrollado esa identidad, porque siempre estamos buscando ser dependientes de algo o de alguien. Pues eso es el deber de un buen político, que tenga conciencia y conocimiento de su país. Conocimiento, porque si no se tiene, se va a cometer un error gravísimo, es decir, repetir la historia, que es lo que ya hemos mencionado a menudo. Te quería decir también que es un fenómeno a nivel planetario los problemas de que lleguen al poder gente incapaz. Quiero recordar que Hitler, por ejemplo, era un individuo que quería ser artista, no lo logró, pero en su historia resulta que la futura abuela de Hitler era sirvienta de un potentado judío en Viena. Y de esa relación que tuvo ella abusivamente de parte del hijo del judío con la futura abuela nació un hijo, que fue más adelante el padre de Hitler. O sea que tenía 50% de judío el padre y Hitler el 25%. Es muy importante. Bueno, imagínate después la reacción de él en contra, ¿no? Como una venganza, como una, tal vez inconsciente, tal vez porque era ya parte de la cultura, porque ya se tenía ese concepto. No se te olvide que también antijudío era el creador del protestantismo, Martín Lutero, que denunció las tropelerías que el Papa León X hacía, ¿no? Y publicó 95 críticas, y en ese momento Gutenberg lo publica y se lee en toda Alemania y se vuelve un problema grave para Martín Lutero, que casi lo matan. Pero era enemigo también de los judíos y decía que había que quemar las sinagogas. O sea que muy interesante la historia cuando uno la trata de analizar. Y otro problema también, el de Sanjurjo. El general. El general Sanjurjo, porque cuando la República, que expulsaron al rey Alfonso y se volvió República Española, hubo un levantamiento de militares, el que lo dirigía fue Sanjurjo, que él nació en 1872, pero fue condenado a muerte por la República y huyó a Portugal, a Estoril, y allí lo llegó a traer un avioncito para que dirigiera la insurgencia, ¿no? Y el general Sanjurjo se presenta con una enorme valija llena de sus trajes y sus condecoraciones, y el piloto le dice, pero no es posible, el avión es pequeño, no tenemos suficiente combustible, y él dice, no, yo tengo que ir con esto porque lo necesito. Y además aquí el que manda soy yo. El piloto se cuadró, subieron la valija. El avión con una llanta tocó un árbol, una rama, y se estrellaron. Y murió ahí el Sanjurjo. 3 meses después, Moyas, el segundo en importancia, también en otro accidente de aviación. Luego vino Fanjul, por su mala acción en Barcelona, en el país, en esa región ahora en crítica y en crisis. Y de último, otro que tampoco hizo su labor, y entonces el quinto en importancia fue Francisco Franco, que llegó al poder y que dirigió con mano de hierro durante 36 años España. Esa es la historia del mundo. Esas son las historias de las historias. Que es muy importante, porque así sabemos cómo alguien llega al poder. Y también quería decirte, no solo en la política existe corrupción o abuso. Semmelweis, un brillante abogado, que al momento de hacer una autopsia como abogado, se interesó por la medicina, dejó la carrera y comenzó medicina. Él fue el que descubrió la contaminación de los médicos y de los estudiantes de medicina, que después de tratar un parto o de hacer una autopsia iban a tratar un parto, llevaban los microbios del cadáver
al vientre o al útero de la mujer, y por eso morían de la infección gravísima. Y él fue el que comenzó a ver eso, pero murió maltratado. No, nunca se le reconoció, murió en un hospital psiquiátrico de una esquizofrenia, apaleado, maltratado por los enfermeros, porque en la época se maltrataba al paciente psiquiátrico. Y otro ejemplo muy interesante que me impresiona es de David Cohn-Bendit. No sé si te dice algo, el que dirigió el levantamiento contra De Gaulle, la revolución universitaria. Pues fíjate que tiene antecedentes de pedófilo. Claro, y fue denunciado por eso. Y sin embargo sigue allí. Entonces es vergonzoso, es muy vergonzoso. Y yo leí su libro, su documento, y con desfachatez dice eso, que los niños le abrían la bragueta y lo tocaban, y bueno. Y es una noticia bastante actual, pues estas declaraciones de Daniel Cohn-Bendit. Pero no obstante, Macron lo quiso nombrar ministro de Ecología porque renunció el famoso Nicolas Hulot, que era brillante como tío, conocedor de la ecología. Entonces, esa es la política, muy descuidada. Ahí sí que yo creo que pues nuestro mundo es tan particular y tantas cosas, yo creo que tenemos que tener claro varias cosas. La corrupción no es el síntoma, tenemos que tratar la enfermedad. Al fondo. La enfermedad es profunda, enraizada, está basada mucho en lo que son los principios, los valores, la identidad que nosotros tengamos. Para combatirla verdaderamente tenemos que dar todos un paso al frente, porque ya nos hemos acostumbrado a señalar la corrupción y gastar el tiempo en señalarla, pero no hemos tomado la acción de verdaderamente nosotros mismos volvernos parte de la curación de la enfermedad. Tratar la enfermedad. Sí, señalamos a otros, pero a lo mejor nosotros estamos haciendo actos que dentro de la visión global, porque tú dices, no solo la política, en la vida diaria se cometen actos de corrupción, los cuales eventualmente se van pensando que estamos haciendo lo mismo. Doctor, llegamos al final de este segundo programa. ¿Qué mensaje final quisieras dejar en 30 segundos para nuestra audiencia? Primero agradecerte tu valiosa invitación, que yo aprecio grandemente. Decir que la corrupción no es una cuestión de toda la vida, que se puede corregir, pero con la toma de conciencia, que las personas que llegan al poder tienen que ser de una pulcritud moral y económica, no con la ambición de enriquecerse y después que les pase lo que le pasó a Somoza o a otros. Tener claro que se llega a un puesto para servir al país, pero no para enriquecerse. Creo que muchísimas gracias, Osvaldo. El mensaje final del doctor pues obviamente resume realmente lo que nosotros deberíamos de buscar. Cada ciudadano que quiera participar en política debe tener muy claro este mensaje, porque es un servidor, no alguien que llegue a servirse. Osvaldo, muchísimas gracias por tu compañía esta noche y a ustedes por haber estado con nosotros, y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches y muchas gracias.